Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les saluda su servidor y amigo Aarón Grajeda Bustamante. Alas de Búho es un espacio estrictamente académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda su amigo Jacobo Mendoza. El tema de hoy es perspectivas económicas para Sonora y para ello tenemos dos invitados quienes son especialistas en el tema. Se encuentran con nosotros la doctora María del Carmen Rodríguez y el maestro Marco Antonio Córdoba. Bienvenidos. La doctora María del Carmen Rodríguez es licenciada en Economía por la Universidad de Sonora, maestra en Administración por la misma institución y doctora en Integración Económica. Desde 1999 ha sido profesora investigadora del Departamento de Economía y actualmente coordina la licenciatura en dicho departamento. Cuenta en su haber con numerosas publicaciones en la materia. Marco Antonio Córdoba es licenciado en Economía por la Universidad de Sonora y maestro en Ingeniería Económica por la Universidad La Salle. Es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora desde 1997. Entre julio de 1998 y marzo de 2014 se desempeñó como coordinador de investigación económica regional del Banco de México, sucursal Hermosillo, y actualmente es economista independiente y miembro del Colegio de Economistas de Sonora. Vamos a romper un poco el esquema de entrevistas que nos caracteriza para presentar a ustedes, amable auditorio, un tema detonante. Se compone de dos aspectos que nos preocupan. El primero, el Banco de la Reserva Federal, el Banco de los Estados Unidos, elevó hasta el 33% el riesgo de recesión para dicho país el próximo año. Y el segundo, que organismos internacionales ya sitúan la guerra comercial Estados Unidos-China como escenario probable, pero indeseado para el año que viene. En ese contexto, los indicadores de confianza han caído en medio del deterioro de las perspectivas de inversión, con un claro recorte del comportamiento de manufacturas y la construcción. De acuerdo con estos informes sobre riesgos económicos, ¿cuál es su opinión, doctor Marco Antonio Córdoba? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, primeramente ahorita la economía a nivel mundial se está desacelerando. ¿Qué significa esto? Que está creciendo a un ritmo menor de lo esperado. La actividad productiva está creciendo menor a lo esperado y ante este escenario de menor crecimiento, ya instituciones como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos señalan que hay una alta probabilidad que el próximo año se presente una recesión económica. Recesión económica se entiende como la caída del valor de la producción de bienes y servicios de un país, de una región, 2 trimestres consecutivos. Sí, 2 trimestres consecutivos que presente una caída y además caída en el empleo, caída en la inversión productiva, caída en el consumo y también caída en los precios. Ese escenario es lo que se conoce como una recesión económica y ante este contexto que estamos viviendo actualmente, bueno, existe la posibilidad que el próximo año la economía a nivel mundial, algunas economías entren en recesión económica y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque después de la recesión económica, si se prolonga, la economía estaría entrando en depresión económica, en crisis económica. Por eso es que ya cuando la economía está entrando en recesión, ya se prenden los focos rojos. ¿Por qué? Porque todavía se puede evitar, ¿no?, ese efecto negativo hacia la economía y evitar esa depresión, esa crisis económica. Muy bien, me gustaría preguntarle a nuestra colega, amiga María del Carmen Rodríguez, de acuerdo con estos organismos internacionales, ¿no?, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el primer semestre del año se registra un menor crecimiento en el nivel internacional. ¿Qué está ocurriendo con la economía a nivel precisamente global para que tengamos estas expectativas? ¿Qué hay de extraordinario en el panorama global que estamos viviendo?
Es un poco siguiendo con la tónica del maestro Marco Antonio, la desaceleración de las economías fuertes como China, entre otras, inclusive Estados Unidos, que en muchos años la economía mexicana ha ido ligada al ciclo del comportamiento de la economía estadounidense. Y a raíz de estos contextos de guerra comercial, entre otros, pues de alguna manera nos ha afectado en las expectativas del crecimiento económico. Ahora, ¿por qué ha caído también las expectativas de crecimiento, pero en el caso mexicano, que sería lo que nos preguntamos, ¿qué está pasando en México? Pues, ¿cómo se han comportado los indicadores claves de la economía mexicana que de alguna manera están explicando dicha situación? Te podría comentar algunas. La industria automotriz se deterioró en todos los rubros. Por ejemplo, de acuerdo a INEGI, en el último informe, las ventas en el mercado interno, la producción y exportación se desplomaron en agosto del presente año. La producción de vehículos se redujo en 9.59% frente a agosto del año anterior, del 2018. En total, por ejemplo, las armadoras en México, dentro de la industria automotriz, dejaron de producir 35.780 autos. En parte lo comentó el maestro Marco Antonio, esa desaceleración de las economías a nivel mundial, pues también están afectando a nivel nacional en el sector automotriz. Otra de las razones, pues la caída de la inversión extranjera directa. El principal desfonde de este rubro de las exportaciones de vehículos frente a flujos de inversión extranjera directa han caído. En el 2018, la inversión extranjera directa cayó en 34%, de acuerdo con cifras oficiales de INEGI. Para agosto del 2008, esta se había reducido ya a 12.69% este rubro. Ese es uno de los indicadores claves, ¿no?, que en parte explican. Puede haber otros indicadores, pero no sé si el maestro Marco Antonio tenga más desagregado. Pues muy bien, estamos conversando en Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad con María del Carmen Rodríguez y Marco Antonio Gálvez. En esta misma lógica, a mí me gustaría saber qué pudiéramos hacer desde lo regional o lo nacional para impulsar un crecimiento que no se está generando en el nivel macro. ¿Hay posibilidades de paliar, ¿no?, esta situación que se está avecinando? Bueno, primero hay que identificar, ¿no?, de que hay una desaceleración económica, no está creciendo la economía a nivel nacional, a nivel estatal, identificar qué factores están ocasionando este menor dinamismo productivo nacional y estatal. Como lo mencionaba la doctora Carmen, está cayendo la inversión extranjera. Y esto es más bien por factores externos. También hay incertidumbre interna en relación a las políticas públicas. Entonces, en relación al factor externo, hay pocas estrategias que se podrían implementar porque son factores que vienen de afuera. Hacia el interior, para fomentar la inversión, generar más certidumbre entre los empresarios, entre los inversionistas, para que aterricen sus proyectos productivos, ¿no? Eso sería una de las estrategias a nivel nacional, incluso a nivel estatal, ¿no? Y bueno, también algo que se sugiere es el fortalecimiento de la infraestructura, ¿no?, de la infraestructura productiva de nuestro país. Eso hace que la productividad de las empresas, o sea, que las empresas produzcan más, que se empiece a elevar. Entonces, una estrategia que se podría desarrollar es fortalecer la infraestructura, las carreteras, los aeropuertos, los puertos marítimos, las vías de tren. Eso facilita la distribución y la logística de las empresas, ¿no? Digamos, Marco Antonio, que en el escenario internacional de una recesión económica y de una confrontación a nivel guerra comercial Estados Unidos-China, y eso que ha afectado a la economía mexicana en su desaceleración, ¿cuál considera usted sería el escenario actual de la economía nacional y dónde están los mayores retos? ¿Qué se puede esperar para el próximo año en la economía mexicana? Bien, como bien lo señalas, ¿no?, el factor externo de la desaceleración
económica a nivel mundial, ese fantasma que se percibe para el 2020, que es el de la recesión, bueno, sí estaría afectando a la economía mexicana por la integración y relación que tiene nuestro país con el resto del mundo, con las exportaciones, con las importaciones, con las remesas, con el flujo de inversión extranjera, ¿no?, que se mueve entre los países, ¿no? Entonces, el escenario no se percibe en buenas condiciones para la economía mexicana, para lo que resta del año y para el próximo año, ¿no? Entonces, una estrategia, bueno, como lo comentaba, ¿no?, generar las condiciones de expectativas para que los inversionistas aterricen sus inversiones, también por parte del gobierno el gasto público direccionarlos a áreas de desarrollo, ¿no?, de sectores productivos que detonen, que multipliquen, que generen empleos, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podría ser una estrategia, ¿no?, la participación del gobierno federal y los gobiernos estatales en direccionar estos recursos a áreas productivas que generen un efecto multiplicador al resto de los sectores de la economía y impulsen el empleo. Me gustaría preguntarle a nuestra colega María del Carmen Rodríguez, no, Sonora se caracteriza por una vinculación muy fuerte comercialmente con el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del 2017, ¿no?, hasta nuestro día, según el índice trimestral de actividad económica del INEGI, ¿no?, Sonora ha registrado un comportamiento que pareciera ser va a la baja. ¿Qué está ocurriendo con la dimensión económica propia de nuestro estado? ¿Qué podemos esperar económicamente, ¿no?, para Sonora al cierre del 2019, así como cuando uno hace el recuento en 31 de diciembre en la cena y saca la cuenta, ¿nos va a ir bien, nos va a ir mal? ¿Cómo depara el cierre de este año para los indicadores económicos estatales? Pues bien, no nos va a ir, y porque no nos ha ido bien. Ya lo acabas de decir con tus indicadores. Voy a hacer un poco la cita de algunos expertos, de ahí colegas economistas de nuestro departamento de economía, donde ellos han analizado el ciclo de la economía sonorense y pues están encontrando el problema de la recesión en Sonora. Y lo que encuentran es que la economía sonorense, como en otros años, se ha venido desvinculando del ciclo de la economía estadounidense y es lo que ha golpeado un poco, sobre todo con la caída de la inversión extranjera en la minería, ¿no? También el problema del sector automotriz también nos ha golpeado un poco. Es un poco polémico lo que se habla de que Sonora está volviendo a una reprimarización de las actividades, porque lo que lo ha sostenido es la actividad primaria, ciertamente, y algunas actividades de servicio. Siempre esos sectores emergentes son los que sostienen en tiempos de crisis. Sin embargo, son sectores de muy baja productividad, como comentaba ahorita el maestro Marco Antonio. Y retomando esto, pues habría que replantear políticas más a nivel estatal, me refiero, y por qué no a nivel nacional, políticas hacia sectores de mayor productividad, con mejores ingresos, etcétera, ¿no?, de alguna manera, sectores más productivos, no centrarnos en sectores de baja productividad donde hay bajos salarios, ¿no? Necesitamos mejorar políticas hacia sectores, diversificar. Estamos ante un problema de heterogeneidad de los sectores de la economía, y eso en términos de capital, en términos de inversión y en términos de productividad. Hay que diversificar la economía para no estar dependiendo de los vaivenes de estos ciclos de la economía. Sonora necesita diversificar, y en tiempos de crisis también debe de haber áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Has hablado, doctora, acerca de que es importante reforzar sectores que no tengan tan bajos salarios. En este fenómeno, ¿no?, de amenaza de recesión, de desvinculación con los ciclos comerciales, particularmente de los Estados Unidos, ¿dónde queda la industria metalúrgica de extracción y transformación? Hablamos de que pudiera ser quizá uno de los síntomas más rápidamente reactivos a este tipo de amenazas, o es un área potencial para generar quizá esquemas de productividad que no hemos tenido con todo lo que se está extrayendo, y pues tenemos una situación todavía que nos hace más dependientes. ¿Cómo analizar esa parte que es un alto Producto Interno Bruto estatal? ¿Hay posibilidades de ser mucho más dinámicos en eso? Bueno, en relación a la industria minera, ¿no?, a la industria de extracción, se podría ver afectada ante este entorno de
volatilidad económica y financiera a nivel internacional está incidiendo sobre los precios de las materias primas, el cobre, la plata, el petróleo incluso. Entonces se podría haber afectado en cierta forma por la caída de los precios internacionales. La minería tiene un peso pues bastante alto en la economía. Sin embargo, no tiene un efecto multiplicador en la generación de empleos, ¿sí? Minas como la de Cananea se han invertido cantidades de miles de millones de pesos en su ampliación, modernización. Sin embargo, no ha repercutido al interior de la entidad, incluso ahí en la región fronteriza, con generación de empleos. Entonces, dada la información que se tiene, la evidencia empírica que se tiene, no sería un sector que podría salir hacia adelante, ¿no? ante este escenario y que genere los empleos. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho anteriormente, ¿no? Entonces, no se percibe. Marco Antonio, tomando en cuenta un referente internacional, entiendo que su planteamiento es a reforzar el mercado interno, a fortalecer la inversión pública, de acuerdo. Cuando el paradigma a nivel internacional nos hablaba de que la globalización económica era la tendencia, levantar restricciones económicas como una nueva fase de la globalización, pero en esta nueva etapa donde el Reino Unido se sale de la Comunidad Europea del Brexit y también donde Estados Unidos amenaza con la implementación de aranceles de manera unilateral, ¿en qué nuevo esquema estamos viviendo este fenómeno de la globalización del mercado como se conocía hasta ahora? Ok, hay como un regreso hacia el proteccionismo, sí, hacia el proteccionismo comercial, económico y financiero. Como bien lo señalabas, el Brexit, hace 3 años Inglaterra tomó la decisión, bueno, los ciudadanos tomaron la decisión de romper relación con Europa. Todavía no se da de manera ya formal, sin embargo ya hay un efecto negativo en países como Alemania. Alemania ya entró en recesión, tiene caída de 2 trimestres consecutivos. La relación China-Estados Unidos, bueno, es una tensión comercial muy fuerte, ¿no? Entonces ya hay medidas proteccionistas como son los aranceles, ¿no? En ese escenario, bueno, México, nuestro país, bueno, también tiene riesgos. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos ha amenazado a nuestro país con imponer aranceles, incluso todavía persiste ese riesgo. En ese sentido, ante ese escenario, ¿no? de proteccionismo que se está resurgiendo a nivel internacional, sí es recomendable mirar hacia adentro, mirar hacia el mercado interno, ¿no? Si bien es cierto la relación, el grado de integración que tiene nuestra economía con Estados Unidos es muy elevada y es algo que va a continuar. ¿Por qué? Porque hay un tratado de libre comercio. También es necesario que nuestras empresas, que nuestros gobiernos miren hacia adentro y fortalecer ese mercado interno, fortalecer el consumo interno, la inversión interna. Pues hemos hablado de muchos aspectos que son importantes, hemos centrado mucho el análisis a los elementos macroeconómicos. La pregunta que me gustaría, como para ir cerrando, plantearles, tiene que ver con esa idea del Estado inversor. ¿Puede un Estado inversor en un paquete fiscal como el definido tener un grado de incidencia a este tipo de políticas de tal manera que fuera generador o concatenador quizá de aspectos productivos? ¿Por dónde tomarle el pulso, doctora, en cuanto a lo que pudiera hacerse para construir un escenario menos negativo? Pues es la pregunta de los cuántos millones, ¿no? Sí. Actualmente ahorita los expertos hablan qué tan preparado está ahora con el paquete económico que lanzó Andrés Manuel, qué tan preparado está el gobierno para adoptar estas medidas correctivas, ¿no? En términos del gasto. Pero indudablemente yo le veo que el paquete de Andrés Manuel se está centrando en la cuestión de la inversión de la infraestructura en términos y también el gasto público en programas sociales, ¿no? Que estos son los 2 grandes ejes que se van a ser soportados en el ejercicio del gasto y obviamente pues también el problema del gasto en corrupción, ¿no? Pero aquí la clave va a ser en mejorar esas políticas redistributivas, ¿no? de una población ya muy golpeada en años anteriores, en mejorar esa redistribución del ingreso y creándoles mejores oportunidades de trabajos bien remunerados, pero dentro de la economía formal. Y también, obviamente,
darle la certeza de un aseguramiento social, ¿no? De alguna manera, es en primera parte. Y en segundo, retomando lo del maestro Marco Antonio, pues invertir en sectores más productivos dentro del estado de Sonora, y me refiero a sectores que tal vez los han dejado olvidados en años anteriores. No apostarle a un solo sector como es el sector de la minería, porque en términos no ha generado el empleo que tanto se habla, además de que nos contamina, ¿no? Que nos han contaminado esta inversión. Entonces necesitamos retomar vocaciones productivas del Estado, de alguna manera generar condiciones más endógenas, internas, de crecimiento, pero pues todo dependerá de esta atribución del ingreso. La pregunta también es, ¿de dónde va a salir el dinero para poder invertir a estos sectores, ¿no? Entonces será muy importante ver el paquete de Andrés Manuel en términos generales, que se está concentrando más en el aspecto de desarrollo social. En desarrollo económico sí me preocupa porque pues nomás no hay ahí una estrategia clara, que es la que estamos esperando como detonadores de efectos multiplicadores en inversión, crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Doctora, retomando el tema del paquete económico para el 2020 que está ya siendo entregado al Congreso, las señales de la economía con las que llega ese paquete económico son de estabilidad. Hay estabilidad en términos de inflación, hay estabilidad en términos de la paridad peso-dólar, se podría hablar inclusive de fortalezas del peso. Se ha dicho que no va a haber aumento de impuestos ni creación de nuevos impuestos, sino una ampliación de la base tributaria. En fin, con esas señales que de alguna manera han respaldado los organismos internacionales, ¿cómo es que se puede conectar la estabilidad en estos momentos de la economía ante un escenario adverso a nivel internacional para el próximo año? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo puede volverse compatible ese proyecto económico 2020 con el escenario internacional que se advierte de recesión? Pues va a depender un poco, lo que comentaba nuestro compañero, de las expectativas que se tienen por parte de los inversionistas, sobre todo inversionistas extranjeros, pero también inversionistas nacionales. Va a ser, la gobernanza va a ser un factor muy importante para Andrés Manuel, y crear esa confianza en los inversionistas, en creer en el país y en creer en las políticas que va a implementar. Y hablamos de gobernanza y hablamos del funcionamiento del Banco de México. ¿Hay la percepción de que la autonomía del Banco de México está garantizada en el gobierno? Sí, claro, ¿no? Banco de México es autónomo a partir de 1994. Eso le da una solidez al sistema económico mexicano, al sistema financiero también mexicano. Entonces, el presidente se ha manifestado a favor de mantener la autonomía del Banco de México, y es una condición necesaria, dado el contexto comercial que tiene México con el resto del mundo, con el Tratado de Libre Comercio. Es una condición necesaria la autonomía del Banco de México, porque eso le da flexibilidad a los mercados, ¿sí? Y garantiza que el mercado cambiario funciona de manera flexible, de acuerdo a la oferta y la demanda, y no se tenga ese problema como lo tiene China. China interviene en su mercado cambiario, ¿sí? Porque el Banco Central depende del gobierno de China. Aquí no. La autonomía del Banco de México permite tener la certeza que el mercado cambiario funciona de acuerdo a la oferta y la demanda de dólares, y es una condición para que se dé el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces creo que el presidente entiende bien esa situación, y la autonomía del Banco de México creo que garantiza, ¿no? Me gustaría preguntar, ya para ir saliendo de este ejercicio, ¿cuáles son los retos que en cuanto a recaudación va a tener el presidente de la República en este sentido para darle estructura y solidez a un programa que quiere revertir mucha de las desmontaje que hubo, ¿no? Del 34 años de sistema neoliberal, cuando él mismo plantea, ¿no? Que no va a crear nuevos impuestos, ¿no? O sea, el reto parece ser complejo, pues un reto que es responsable en lo social en cuanto a al resarcimiento, ¿no? De todo ese descuido que sectores vulnerables durante muchos años tuvieron en la larga noche, ¿no? Del neoliberalismo, pero ¿cómo será posible avanzar en ese sentido, ¿no?
Bueno, una de las estrategias sería ver hacia la informalidad de nuestro país. El 56% de los trabajadores, de las personas que desarrollan alguna actividad, están en la informalidad. Si bien es cierto, ellos pagan impuestos al momento de realizar alguna compra, pagan el IVA, también se sugiere que bueno, estos trabajadores se incorporen a la formalidad, porque eso los beneficia a ellos. Tienen IMSS, tienen Infonavit, y el gobierno va a empezar a recaudar impuestos de los ingresos que ellos generen. Entonces, creo que un parteaguas sería avanzar hacia la formalidad del mercado laboral. Doctora, para concluir una pregunta, me queda una duda de su anterior intervención. ¿Es posible que con la redistribución del ingreso a través de los programas sociales fundamentalmente se pueda reactivar el mercado interno? No solo. No solo. Tendría que ser acompañado lo que comenta Marco Antonio, invertir en sectores productivos de alta productividad y remunerados. Debe ser unas políticas integrales, no pueden trabajar unas con otras, ¿no? El paquete ciertamente está concentrado en la cuestión del rescate a Pemex, seguridad pública y política del bienestar. En política de bienestar deben estar integradas hacia otras políticas de reactivación del sector productivo del mercado interno. No va a ser fácil, nadie es mago para que de un día a otro pues resuelva un contexto difícil de crecimiento, donde hay sectores débiles de crecimiento. Entonces hay que hacer una serie de políticas más integradoras, ¿no? Muy bien, pues es un placer para Jacobo Mendoza y su servidor Aarón Grajeda tener la oportunidad de platicar con dos economistas que nos han ilustrado acerca de las condiciones de crecimiento económico en el mediano plazo de nuestro estado. Estamos en Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad, y los invitamos a escucharnos todos los miércoles a las 10 de la mañana y seguirnos también en radio.unison.mx. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.